contingencia es un método para clasificar los datos obtenidos en un experimento de forma que las probabilidades de los sucesos compuestos se calculen más fácilmente. De tal forma que habrá que tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, que en las celdas podrán figurar tanto frecuencias absolutas como relativas, como porcentajes o probabilidades. Y en segundo lugar, lo siguiente, que se podrán completar unas celdas a partir de otra, es decir, podremos ir reduciendo información, ¿de acuerdo? Además, en la última fila y la última columna de cada una de estas tablas se van a completar, o se van a poner, mejor dicho, los totales. Vamos a ver un ejemplo de cómo construir una tabla de contingencia y cómo emplearla para el cálculo de probabilidades. Entonces, nos dicen lo siguiente, que se van a probar dos tratamientos diferentes en 150 individuos que quieren dejar de fumar. De ellos, 83 han probado el tratamiento 1, 90 han dejado de fumar y 42 no lo han dejado a pesar de probar el tratamiento 2. Entonces, en primer lugar, ¿qué haremos? Pues construir la tabla de contingencia, es decir, una tabla de doble entrada donde vamos a organizar los datos. Ahí la tenemos. Y hemos designado por F al suceso funciona el tratamiento, por NF al suceso no funciona el tratamiento. Y luego por T1 y T2 a los distintos tratamientos 1 y 2 que han probado los distintos individuos. ¿De acuerdo? Vamos a ir organizando la información que nos dan en el enunciado para construir así la tabla de contingencia. Nos dice que hay 83 individuos que han probado el tratamiento 1, por lo tanto, en esta casilla situaremos el 83. ¿Por qué? Porque es la fila que designa el tratamiento 1 y lo situamos en la columna de los totales. Después, 90 personas han dejado de fumar. En ese caso, el 90 irá en la casilla de total asociada a la columna suceso funciona el tratamiento, ¿de acuerdo? Han dejado de fumar. Y luego 42 individuos no lo han dejado a pesar de probar el tratamiento 2. Entonces, esas personas no han dejado de fumar, es decir, no ha funcionado el tratamiento y habían probado el número 2. Por lo tanto, será en la casilla cruce de esa fila y de esa columna donde situaremos el 42. Ahora, a continuación, vamos a completar el resto de las celdas a partir de esta información, ya que sabíamos lo siguiente, lo que teníamos aquí en la teoría, que se podían completar unas celdas a partir de otras. Sabemos que además, se me ha olvidado poner, que se han sometido a los distintos tratamientos 150 personas. Por lo tanto, ahí tendremos un 150 y ahora ya sí lo completamos. Sabemos que 150 personas se han sometido a ambos tratamientos. Si 83 lo han hecho al tratamiento 1, entonces 67 lo habrán hecho al tratamiento 2. De la misma forma, si de las 150 personas 90 han conseguido dejar de fumar, pues habrá 60 individuos que no lo habrán conseguido. Además, hay 67 personas que han probado el tratamiento 2. En 42 no ha funcionado el tratamiento, por lo tanto en 25 sí lo habrá hecho. Luego, han dejado de fumar 90 individuos. Aquí lo tenemos. 25 gracias al tratamiento 2. Por lo tanto, 65 lo habrán hecho gracias al tratamiento 1. Y de las 60 personas que no han dejado de fumar, que no han logrado que funcione ninguno de los tratamientos, 42 no lo han logrado a pesar de probar el tratamiento 2. Y por lo tanto, 18 no lo habrán logrado a pesar de haberse sometido al tratamiento 1. Entonces ya tenemos completada nuestra tabla de contingencia, ya es hora de que calculemos las distintas, mejor dicho, probabilidades que nos piden. En primer lugar, nos piden que calculemos la probabilidad que tienen de funcionar los tratamientos. Entonces, ¿qué probabilidad hay de que funcionen los tratamientos? Pues será el número de casos posibles. En el denominador, ¿cuántos casos posibles hay? Pues 150, ya que son los 150 individuos que son sometidos a los tratamientos. Y en el numerador, el número de casos favorables. ¿Cuántas personas han dejado de fumar? 90. Por lo tanto, esa probabilidad, si la dividimos entre 30, nos quedarían 3/5. Calculamos la siguiente probabilidad. Nos dicen que hallemos cuál es la probabilidad de que un individuo deje de fumar, ¿de acuerdo? Que funcione el tratamiento sabiendo que se ha sometido al tratamiento 1. Esta probabilidad se va a poder calcular de dos formas. En primer lugar, se podría calcular como la intersección, aquí lo tenemos, del suceso funciona el tratamiento y se somete al tratamiento 1, partido de la probabilidad de que ocurra el tratamiento 1, o lo que es lo mismo. Y nosotros lo vamos a calcular con este cociente de aquí.
el número de casos del suceso funciona el tratamiento y se ha sometido al tratamiento 1 entre el número de casos en el tratamiento 1. Entonces, esa probabilidad de que suceda F sabiendo que ya ha sucedido el tratamiento 1 va a ser igual a el número de casos que hay en la intersección de F y T sub 1. Es decir, nos fijamos en la fila T sub 1 y en la columna F. La casilla de intersección es esta. Es decir, hay 65 individuos que se han sometido al tratamiento 1 y han dejado de fumar. ¿Y cuál es el número de casos que encontramos en el tratamiento 1? Pues nos fijamos en la casilla total de esa misma fila, ya que es la asociada al suceso tratamiento 1, es decir, 83. Por lo tanto, esa será la probabilidad que buscamos. Se podría hacer el cociente y así dar el resultado en decimales, pero daría igual, ¿de acuerdo? Y la última de las probabilidades que nos piden calcular es la probabilidad de no dejar de fumar a pesar de haberse sometido al tratamiento 2. ¿A qué será igual esa probabilidad? Pues copiamos la probabilidad condicionada con el 2 aquí arriba, y va a ser igual a el número de casos que hay en la intersección del tratamiento 2 y no ha funcionado el tratamiento. Entonces, vamos a buscar esas posiciones. Tratamiento 2 sería la segunda fila y no funciona el tratamiento, es la segunda columna. Por lo tanto, la casilla en la que se cruzan es 42. Así pues, el numerador es igual a 42. ¿Y cuál es el denominador? Pues es el número de casos en T sub 2. ¿Lo hacemos? ¿Cuántos individuos han sometido al tratamiento 2? 67. Por lo tanto, esta probabilidad va a ser igual a 42/67. Y con esto hemos finalizado el ejemplo de cómo construir una tabla de contingencia y emplearla para el cálculo de probabilidades.